Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la videoconferencia sobre las propiedades químicas de la materia. Voy a ser su tutora. Soy Astrid Natalia Saldívar y cualquier duda o inconveniente que puedan tener lo vamos a dejar al final para resolver todas sus dudas. Espero que sea interactivo y que puedan entender bastante la videoconferencia, porque esa es la finalidad, para que ustedes puedan tener un mejor desempeño al momento de presentar su examen de admisión. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en las propiedades químicas de la materia. Las propiedades químicas de la materia tienen en ellas las propiedades intensivas de la materia. ¿Y cuáles son las propiedades intensivas de la materia? Pues sencillamente son aquellas que no dependen de la cantidad de materia ni del tamaño del cuerpo. Si un sistema se divide en varios subsistemas, su valor permanecerá inalterable. Es decir, nosotros podemos tener un todo y empezamos a dividir en partes pequeñas cada uno de estos sistemas. Las características o propiedades intensivas de la materia siempre se van a mantener constantes. Y por eso es que sirven como identificación o caracterización de una sustancia pura. Por ejemplo, el agua, porque el agua puede tener su temperatura en punto de fusión, punto de ebullición, densidad o su concentración en diferentes estados de agregación de la materia. Entonces, ahí en el dibujo ustedes pueden apreciar que tienen 3 ejemplos de agua y entonces cada una tiene sus distintas propiedades, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos cierto volumen de agua y lo ponemos el agua a hervir o a baño María, entonces esta siempre va a tener su punto de ebullición a partir de los 100 grados Celsius. En cambio, si queremos transformar el agua líquida a hielo, entonces tiene que ser una temperatura menor a los 0 grados Celsius, porque de 0 a 99 la vamos a tener en estado líquido. De 99 para arriba la vamos a tener en estado vapor. Y de 0 grados para abajo vamos a tener en estado sólido o hielo. Entonces, de eso se tratan las propiedades intensivas de la materia, aquellas que no dependen de la cantidad de materia ni del tamaño. Estas siempre se van a mantener constantes, independientemente tengamos 1 litro de agua, 5 litros, etcétera. Su punto de ebullición y su punto de fusión nunca va a cambiar, siempre se va a mantener constante. Ahora, con las propiedades intensivas de la materia también son conocidas como propiedades específicas. Así que si ustedes les dicen, mencionen propiedades intensivas de la materia, de cierta sustancia o propiedades específicas, estamos hablando del mismo término. Ahora, como mencionaba antes, son independientes de la cantidad a medir y siempre permanecen constantes. No son propiedades aditivas. Y en muchos casos son el resultado de dos propiedades extensivas, como es la relación densidad. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en la relación densidad? Tenemos relación masa-volumen, las cuales son propiedades extensivas de la materia, ¿verdad? Porque la masa va a ir cambiando a medida que nosotros vayamos agregando más en un recipiente, y también el volumen. En cambio, la densidad, por ejemplo, por decirles algo, 1 gramo de agua siempre va a ocupar el mismo volumen dentro de un recipiente. Entonces esta medida se mantiene constante. Por ejemplo, acá les tengo un ejemplo en la cual tenemos un recipiente de 1 litro y el mismo recipiente de 1 litro. Y lo que cambia es la forma del recipiente, entonces, pero siempre vamos a tener el mismo volumen, ¿verdad? Vamos a tener 1 litro aquí y en el otro también 1 decímetro cúbico, que es lo mismo, 1 litro, y en el otro tenemos medio litro, o 0.5 decímetros cúbicos. Entonces a eso nos referimos con las propiedades intensivas de la materia, que son propiedades características de la materia. Entonces estas no van a ir cambiando y son independientes de la cantidad que tengamos de materia. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la cantidad de materia que posee un cuerpo y el espacio que ésta ocupa? Esta es la relación de masa entre volumen. Acá tenemos el ejemplo y las unidades de medida son kilogramos sobre metro cúbico, y gramos sobre centímetro cúbico. Podemos tener
estas diferentes unidades para poderlo medir. Y acá tenemos el ejemplo de cómo se relacionan densidad, masa entre volumen. Entonces, como les mencionaba antes, este es un ejemplo de una propiedad intensiva que viene de dos propiedades extensivas de la materia. Entonces, la densidad siempre se va a mantener constante en las diferentes sustancias que podamos tener. Por ejemplo, hierro, la densidad del hierro, la densidad del plomo, la densidad del agua, etcétera, y tantas otras cosas más. Por eso esas son propiedades específicas de cada una de las sustancias, porque siempre se van a mantener constantes independientemente del medio o de la cantidad que tengamos de cada una de ellas. Acá hay otro ejemplo sobre la densidad. Dice, cuando hay más cantidad de materia en un determinado espacio o volumen, el objeto es considerado más denso y al mismo tiempo más pesado. Entonces, si se fijan en los dibujos, tenemos tres ejemplos. Agua del grifo o agua del chorro normal, agua con sal y agua con azúcar. Entonces, tenemos el huevo que posee las mismas propiedades. Este huevo tiene la misma masa, el mismo volumen, ocupa el mismo volumen. Entonces, por lo tanto, tiene la misma densidad. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué se hunde en el agua del grifo? ¿Por qué flota en el agua con sal? ¿Y por qué se mantiene casi que en medio en el agua con azúcar? Entonces, ahí es donde nosotros ocupamos las medidas o las propiedades intensivas, ¿verdad?, de la materia. Resulta que solamente se va a hundir el huevito en el agua del chorro porque el huevo, su densidad, es mayor que la densidad del agua del grifo. Resulta que en el agua con sal no es mayor la densidad del huevo, porque la densidad específica de la sal, entonces va variando. Y tenemos que el agua con sal tiene una densidad muchísimo mayor que la densidad del huevo. Entonces, por lo tanto, esto hace que el huevo flote o se mantenga en la superficie. Ahora, el agua con azúcar, podemos decir que la densidad que tiene el huevo con la densidad que tiene el agua con azúcar prácticamente es igual o similar. Por lo tanto, se mantienen en equilibrio y esto logra que el huevo se mantenga en la parte de en medio. Entonces, esa es una de las explicaciones por qué a veces se dificulta más flotar en el agua azucarada o el agua de mar, que es agua salada, porque es muchísimo más fácil nadar en ella, ¿verdad? Entonces, esta es una de las explicaciones y se debe a las propiedades intensivas que tenemos en la materia, porque el agua con sal está más saturada por los granitos de sal, dado que su densidad es mayor. Entonces permite una facilidad para que ustedes puedan flotar en ella. En cambio, en el agua con azúcar, ¿verdad?, o el agua dulce, que nosotros le decimos a los ríos, a los lagos o lagunas, entonces es un poco más difícil el poder flotar solamente introduciéndose en el agua, tiene que hacer un poco más de esfuerzo. Entonces ahora, esa es una de las explicaciones o cómo aplicar la propiedad de la densidad en diferentes sustancias. Lo mismo sucede cuando tenemos agua con aceite. Entonces, si ustedes se fijan, el agua con el aceite no se pueden mezclar, ¿verdad? Entonces, ahí es otra explicación que la vamos a ver más adelante sobre el punto de solubilidad. Luego tenemos el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura en donde la presión del vapor del líquido es igual a la presión del medio que rodea al líquido. Al cumplirse la condición se forma vapor en cualquier parte del líquido. En términos simplificados, es la temperatura a la cual el estado líquido pasa a estado gaseoso o al revés. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el punto de ebullición? Era lo que les explicaba al inicio. Ustedes tienen 1 galón, 2 galones, 1 litro, 2 litros de agua y su punto de ebullición siempre va a mantener constante. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados Celsius. A partir de ahí, nosotros vamos a tener la primera gota de vapor, que la vamos a conocer como punto de burbuja. Más adelante en termodinámica del equilibrio ustedes van a poder ver ese tipo de cosas. Entonces,
¿Qué es el punto de burbuja? Es cuando se forma la primera burbuja de vapor gracias a que hemos conseguido llegar al punto de ebullición. Un ejemplo, el agua, los 100 grados Celsius. A partir de los 100 grados Celsius para arriba vamos a tener el agua en estado vapor. Y de 0 a 99 grados Celsius vamos a tener el agua en estado líquido. Y acá pongan atención cuando les digo que abajo de los 0 grados Celsius vamos a tener el agua en estado sólido. Entonces, esa es la diferencia. El punto de ebullición es cuando la sustancia pura o la mezcla de sustancias consigue su primera punto de burbuja y tiene el punto de ebullición, o sea, ya está en forma vapor. Y acá tenemos un ejemplo, lo que les decía de las propiedades intensivas o propiedades específicas de cada una de las sustancias. Porque para el agua nosotros tenemos que su punto de ebullición son los 100 grados Celsius, en la cual ella se transforma a estado vapor. En cambio, para el alcohol tenemos que su punto de ebullición son los 68 grados Celsius. Entonces podemos ver que el alcohol es una sustancia más inflamable que el agua, porque ya en condiciones específicas puede tener el punto de ebullición más bajo que el agua. Entonces, es de tener cuidado cuando se va a manejar diferentes sustancias, cuáles son su punto de ebullición, punto de fusión y el tratamiento que le queremos dar a una de ellas. Porque, por ejemplo, no podemos estar manejando alcohol y a más de 100 grados Celsius, tomando en cuenta que su punto de ebullición son los 68 grados Celsius. Entonces, por esto es que les pongo énfasis en que las propiedades intensivas de la materia son aquellas que son características muy especiales de cada una de las sustancias. Entonces, en el alcohol tenemos el punto de ebullición 68 grados Celsius, independientemente del volumen, cantidad o masa que tengamos de esta sustancia. Su punto de ebullición siempre van a ser los 68 grados Celsius. Entonces, hay que tener bastante cuidado y observar bastante cada uno de los puntos específicos que tiene cada una de las sustancias. Ahora, tenemos lo inverso, el punto de fusión. Porque el punto de ebullición es que tenemos la sustancia, pues podemos tener el agua en estado líquido y esta pasa a estado vapor o gas. Por ejemplo, el alcohol pasa a estado gas. Entonces, son cosas bien distintas. Luego tenemos el punto de fusión, que es la temperatura a la cual el estado sólido y líquido de una sustancia coexisten en equilibrio térmico. Esto puede ocurrir a presión de una atmósfera en condiciones estándar. Las condiciones estándares siempre van a ser presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados Celsius o temperatura ambiente. Entonces tenemos el ejemplo, como siempre el agua, que es lo más fácil de ejemplificar. El hielo en su punto de fusión se convierte en agua. Entonces, el equilibrio térmico, dicho en palabras más sencillas, es el estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos. Entonces, acá cuando dice el hielo en su punto de fusión se convierte en agua, entonces les mencionaba cada una de las fases que tiene el agua, que de 0 grados Celsius para abajo, temperaturas de menos 5 grados Celsius, menos 6 grados Celsius, vamos a tener el hielo en estado sólido, el agua en estado sólido, perdón, es decir, en estado hielo. Y en cambio, cuando la tenemos de 0 grados Celsius hasta los 99 grados Celsius, lo tenemos en estado líquido. Entonces, por lo tanto, el punto de fusión del agua en donde el sólido se transforma a líquido son los 0 grados Celsius. Entonces, otro ejemplo que les puedo dar es cuando ustedes ven en las películas que están fundiendo el hierro para hacer algún arma, algún instrumento, etc. Entonces, el hierro cuando se funde a más de 3000 grados Celsius, entonces esa temperatura es su punto de fusión. Cuando ustedes están viendo, entonces imagínense la cantidad de calor que le tienen que aplicar al hierro para que éste pueda fundirse, a diferencia del plomo que son 300 grados Celsius. Entonces, así va cambiando cada una de las sustancias con las que podemos trabajar. Por eso es de tener bien en cuenta con qué vamos a trabajar, para qué lo vamos a utilizar y cuáles son los fines que va a tener en la preparación, porque
Ustedes van a querer decir, ah, voy a fundir hierro, entonces, pero es poquito, entonces lo voy a fundir a 100 grados Celsius, pero no, o sea, la temperatura de fusión del hierro es muchísimo más alta que la temperatura de fusión del agua, entonces ustedes tienen que tener en cuenta cada una de esas cosas y la cantidad de calor que se necesita para trabajar con ese tipo de sustancia o mezcla, ¿verdad? Porque también podemos tener aleaciones. Entonces, pero vamos a tener siempre sus propiedades intensivas o características de esta sustancia. Entonces aquí tengo el ejemplo del punto de fusión que les explicaba. Cuando el hielo, que está el agua en estado sólido, se transforma a estado líquido. Entonces, si le agregamos un catalizador como puede ser el calor, entonces vamos a tener más rápidamente el agua en estado líquido. Entonces, ¿cuál es el punto de fusión del agua? Serían los 0 grados Celsius, en el cual el agua se transforma de estado sólido a estado líquido. Entonces, espero que les vaya quedando clara cada una de las características principales que puede tener una sustancia, como le puede ser el punto de fusión, el punto de ebullición, y que son propiedades muy características de la sustancia con que se trabaja, y estas son las propiedades intensivas o específicas de la materia. Ahora, otra propiedad puede ser el coeficiente de solubilidad. Entonces es el cociente entre el volumen del soluto disuelto y el volumen del solvente. Por ejemplo, un gas entra en contacto con el líquido, se encuentra a presión parcial de una atmósfera. Como les mencionaba antes, las condiciones estándares siempre van a ser presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados Celsius. Y simplificando, para dar un ejemplo más sencillo, puede definirse como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 mililitros de agua a determinada temperatura. Entonces, la solubilidad depende de un soluto, depende de su naturaleza y sobre todo de la temperatura a la que estemos trabajando para poder disolver el soluto en el solvente. Casi siempre vamos a utilizar como solvente el agua, ya que utilizar otro tipo de solvente ya es un poco más peligroso por lo que les explicaba antes de su punto de ebullición o su punto de fusión, ya que hay sustancias que a temperatura ambiente, o sea, a los 25 grados Celsius, son bastante inflamables porque ese es su punto de ebullición. Entonces no podemos manejarlas porque prácticamente se nos van a transformar en gas o en vapor y vamos a tener un alto porcentaje de inflamabilidad. Entonces, para hacerles más claro este ejemplo, ustedes tienen como soluto azúcar o sal y lo van a disolver en agua. Ustedes vierten la cantidad del soluto y aquí tienen que tener cuidado con lo que les explicaba de la densidad, porque dependiendo de la cantidad de azúcar o sal que ustedes mezclen con el agua, esto se les va a disolver más fácil, más lento, depende de la cantidad. Entonces, pero el punto al que quiero llegar es que se va a mezclar con el agua. Entonces vamos a tener un alto coeficiente de solubilidad. En cambio, si ustedes toman aceite de cocina y quieren mezclarlo con el agua, vamos a tener que el coeficiente de solubilidad es bien bajo o casi nulo si queremos mezclarlo con el agua. Entonces, esta es otra propiedad que nosotros vamos a utilizar en prácticas de laboratorio y acá en propiedades químicas de la materia, porque nos dice qué tanto se puede disolver X sustancia en otra que vamos a utilizar como solvente. Entonces ahí es de tener bastante cuidado cuando estemos trabajando en los laboratorios para que podamos observar cuáles son las propiedades características de las sustancias con las que vamos a trabajar. Entonces ahora si ustedes les dicen coeficiente de solubilidad, tienen que entender que es la capacidad de un soluto o una sustancia X de mezclarse o disolverse con un solvente que sería una sustancia Y. Entonces, para tener claro, tenemos que tener dos sustancias puras para que este coeficiente de solubilidad nos pueda dar ya sea 0, 1, etcétera, dependiendo de las relaciones que nosotros tengamos tanto de masa como de volumen. Y acá les traigo un ejemplo de la curva de solubilidad que la van a poder apreciar para poder hacer sus prácticas de laboratorio, las cuales, si se fijan, dependen mucho de la temperatura, porque hay algunas que entre más temperaturas tengamos, mayor sea la temperatura que tengamos, mayor va a ser el coeficiente de solubilidad que van a tener estas sustancias en X solvente.
Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el dicromato de potasio, el cloruro de sodio, el nitrato de potasio y el sulfato, no logro ver, pero sí. Entonces si se fijan en cada una de las curvas, depende mucho, por ejemplo, el nitrato de potasio depende bastante de la temperatura a la cual se tenga. Entonces, a mayor temperatura, ¿verdad? Tenemos un mayor coeficiente de solubilidad en agua. Ojo, ahí dice en agua. Entonces, a mayor temperatura, vamos a tener que el nitrato de potasio va a ser muchísimo más soluble en el agua, entonces sí vamos a necesitar un catalizador, porque por ejemplo si lo tenemos a 20 grados Celsius podemos pasar 1 hora, 2 horas, en cambio si lo tenemos a 60 grados Celsius va a ser muchísimo más fácil que esto se pueda disolver. Y ahí les pongo en la imagen varios ejemplos en las que pueden ver que la sustancia está bien mezclada o bien disuelta en el agua, entonces tenemos un mayor coeficiente de solubilidad. En las que notamos la diferencia entre ambas sustancias, que el agua se ve bien clarita y la diferencia entre la otra sustancia, entonces ahí sí tenemos un coeficiente de solubilidad bien bajo, lo que nos pasa cuando queremos mezclar con agua y aceite. O agua con sal. Entonces, este es el ejemplo más claro del coeficiente de solubilidad. Que tanto, cuando nosotros vertemos una sustancia en la otra, logran mezclarse las dos o logra disolverse el soluto en el solvente. Entonces, a esto nos referimos con coeficiente de solubilidad, que es otra propiedad intensiva de la materia, o las propiedades químicas, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Entonces son propiedades específicas o propiedades intensivas de la materia. Ahora tenemos otra que es el índice de refracción, que es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en la sustancia o el medio transparente que nosotros vayamos a utilizar. Es un número mayor que la unidad y no tiene unidades. ¿A qué se refiere con que no tiene unidades? Por ejemplo, en la densidad veíamos que podía ser kilogramos sobre metros cúbicos porque es una relación masa-volumen. En cambio aquí podemos tener la relación de dos velocidades, ya sea de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en la sustancia pura que nosotros estemos observando, pero esta no nos va a dar una unidad en kilogramos, en metros cúbicos, en litros, sino que solamente va a ser el muy numerito que nos va a entregar la relación. Y lo que nos dice es que es mayor que la unidad, o sea, que siempre va a ser mayor que 1. Y representa el número de veces que es mayor la velocidad de la luz en el vacío que en ese medio. Acá les tengo el ejemplo de cómo se calcula. Y tenemos n como índice de refracción, c, velocidad de la luz en el vacío, y v como la velocidad de la luz en el medio de estudio. Entonces, refracción de la luz, y ahí les pongo un ejemplo que tenemos un prisma, que sería lo que en medio transparente que estábamos leyendo en la diapositiva anterior, y luego la luz que nosotros podemos observar, la velocidad de la luz en el medio de estudio. Entonces, así es como medimos nosotros el índice de refracción. Claro, para esto necesitamos un aparato especial porque no lo podemos apreciar fácilmente como las propiedades físicas de la materia, ¿verdad? Entonces, esta es una propiedad química a la cual vamos a necesitar un instrumento para poderlo medir. También un ejemplo claro, casi siempre son esas luces de refracción que ponen en los vehículos o nosotros como chalecos, esos anaranjados o verdes que se utilizan más que todo en la noche o para que se visibilice que allá hay una persona. Entonces ese es el índice, ahí estamos viendo lo del índice de refracción, porque utilizando esos colores y con cierta luz, entonces la luz se refracta y por lo tanto nosotros lo podemos hacer más visible. Imagínense que una persona está en la noche haciendo un trabajo y tiene una camisa negra, entonces no la van a poder observar. En cambio, si le ponemos uno de estos chalecos de color verde o anaranjado y se ilumina, entonces ya el índice de refracción es más alto en ese color y ya reducimos, ¿verdad?, el peligro que puede ocasionar para esa persona estar haciendo un trabajo por la noche. Ahora, otras propiedades intensivas de la materia pueden ser el color, también podemos tener la viscosidad,
Y las otras, ¿verdad? Que podemos tener temperatura, índice de refracción, etc. Entonces, lo que quiero que les quede claro de las propiedades intensivas de la materia es que son propiedades muy específicas o características de cada una de las sustancias que podemos tener. Pueden ser sustancias puras o pueden ser mezclas. Entonces, ahí depende de con qué vayamos a trabajar en el laboratorio. Entonces, cuando ustedes tengan el agua, por ejemplo, van a saber si tomamos en cuenta todo lo que hemos visto con su punto de ebullición, su punto de fusión, su coeficiente de solubilidad, y ahora que estamos viendo en esta diapositiva las otras propiedades que pueden haber, entonces podemos decir que es incolora, que no posee color, también es inolora, no posee olor. Su punto de ebullición sería en los 100 grados Celsius, que es cuando de líquidos se transforma a vapor. Su punto de fusión sería en los 0 grados Celsius, que es cuando una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. Y su coeficiente de solubilidad va a depender si lo estamos utilizando. Casi siempre lo vamos a utilizar como solvente porque es donde se pueden disolver más fácilmente cada uno de los solutos. Entonces, la viscosidad, ahí les tenía un ejemplo también, que puede ser una propiedad específica de la materia. ¿Por qué? Porque la viscosidad que posee el agua no va a ser la misma viscosidad que tenemos en la miel. Entonces, si ustedes tocan una sustancia y dicen, ¡ay, qué viscoso está! Entonces, ¿qué es la viscosidad? Es la resistencia, ¿verdad?, que puede tener el material a fluir, material o sustancia a fluir en un medio. Entonces, el agua, ustedes saben que la pueden poner en cualquier lugar, en una canaleta, en un recipiente. Agua en estado líquido, ojo. Entonces, esta siempre va a fluir y se va a mover de acuerdo al medio, que es lo que pasa con los ríos, con los lagos o lagunas. En cambio, si ustedes tenemos un litro de agua y colocamos un litro de miel en una canaleta o lo van a colocar en un recipiente, ustedes van a ver que la miel va a tener una mayor resistencia a fluir. Entonces, por lo tanto, el índice de resistencia de la miel va a ser más alto que el del agua. Entonces, ahí es de tener bastante cuidado con esa propiedad característica de la materia. Entonces, si se fijan, son propiedades específicas que cada sustancia tiene. Entonces, a eso nos referimos con propiedades intensivas de la materia. Y espero que quede claro ese concepto de que es una propiedad específica de cada una de las sustancias, ya sea puras o podemos también tener una mezcla. Entonces, vamos a tener 1 litro de agua, 5 litros de agua, y las propiedades siempre se van a mantener constantes, siempre y cuando sean propiedades intensivas de la materia. A diferencia si tuviéramos una propiedad extensiva, acá se los coloco como nota, que son aquellas que resultan opuestas a las propiedades intensivas y están vinculadas de manera directa a la magnitud del sistema o la cantidad de materia que podemos tener. Cosas muy distintas a las propiedades intensivas, que aquellas no están relacionadas con la cantidad de materia. Estas siempre se van a mantener constantes, y con cantidad de materia nos referimos a su masa o su volumen. Entonces, a eso nos referimos, que nunca van a variar, van a ser inalterables, ¿verdad? Entonces, el valor de la propiedad guarda un vínculo proporcional con otros datos. A eso se refieren las propiedades extensivas, solamente para que tengan en cuenta la diferencia entre propiedades intensivas y propiedades extensivas de la materia. Entonces ahora, espero que les haya quedado claro cada uno de los conceptos que hemos visto acá. Y pues si tienen dudas o preguntas, no deben hacerlo por medio del chat, o también pueden activar sus micrófonos y con gusto se las puedo resolver y podemos acá seguir resolviendo todo. Entonces no sé si hay alguna duda o pregunta. Si no, pues también les puedo hacer preguntitas para ver si les ha quedado claro, porque la idea es que les queden claros los conceptos para que ustedes puedan tener un mejor desenvolvimiento al momento de realizar su examen. Entonces, espero que les haya quedado claro. Vaya, cuando tú preguntas cuál es la diferencia principal entre propiedades extensivas e intensivas, lo que te decía es que te concentres
en que las intensivas no van a depender de la cantidad de materia o sustancia que vos tengas. Ejemplo, si tú tienes 1 litro de agua, su temperatura o punto de ebullición va a ser los 100 grados Celsius. Si tú tienes 5 litros de agua, su punto de ebullición van a ser siempre los 100 grados Celsius. O si tenemos el hierro, tú tenés 5 gramos de hierro, entonces su punto de fusión siempre va a ser arriba de los 3000 grados Celsius. Y si vos tenés 1000 gramos de hierro, su punto de fusión va a ser el mismo. En cambio, las propiedades extensivas sí dependen directamente de la cantidad de materia o sustancia que vos tengas. Por ejemplo, el volumen, ¿verdad? Entonces, o la masa. Entonces, tú vas a tener un recipiente y le vas a ir llenando 10 gramos, 5 gramos, 4 gramos. Entonces ahí son propiedades extensivas de la materia. Entonces también hablábamos de la densidad, que la forma 2 propiedades extensivas de la materia. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta ese concepto. Intensivas no depende de la cantidad de materia, extensivas sí depende de la cantidad de materia. Esa es la diferencia más grande. Bueno, no sé si hay más preguntas. Espero que les haya quedado claro. El coeficiente de subida tiene alguna relación con la densidad del soluto. Sí, tiene bastante relación. Entonces, por el ejemplo que les ponía también con lo del huevo, no sé si se acuerdan de la figura, en la cual nosotros teníamos, imagínense que ese huevo fuera otra sustancia, otro soluto, X. Entonces, si este soluto tiene una mayor densidad que el solvente, que era lo que pasaba con el huevo, con el agua de chorro, entonces este sí se hundía, ¿verdad? Entonces en este caso sí se disolvería. En cambio, si el agua salada, ¿verdad? Tenía una mayor densidad, o sea, el solvente en este caso, el agua, tiene una mayor densidad que el soluto, ¿verdad? Va a ser muy difícil que esta pueda disolverse en el agua, entonces sí, tiene mucha relación. Excelente tu pregunta. Entonces ahí cuando tú vayas a hacer una mezcla de soluto solvente tenés que tener en cuenta también la relación de densidades entre ellas. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Si no, con esto daríamos como finalizada la videoconferencia. Gracias por haber asistido y espero que les haya servido y que puedan resolver bien los exámenes que les ponen cada semana con los temas. Y no duden en poner sus dudas o comentarios en los foros, que cada uno de los tutores les vamos a estar ayudando siempre. Bueno, que pasen una feliz noche.